Bien, chicos, vamos a ver el otro tipo de ángulo vertical, que es el ángulo de depresión. ¿Qué es el ángulo de depresión? No es el estado de ánimo, ¿ya? El ángulo de depresión es un ángulo vertical, pero que se forma cuando el observador mira hacia abajo. Por lo tanto, el ángulo de depresión, la línea visual va a estar por debajo de la línea horizontal. La línea visual va a estar por abajo. ¿Y por qué? Porque el punto de observación va a estar en una parte baja, no va a estar en una parte alta. ¿Ya? Ese viene a ser el ángulo de depresión. Es también un ángulo agudo, formado por la línea horizontal y la línea visual. Como todo ángulo vertical está formado por una línea horizontal y una línea visual, ¿ya? Pero en este caso, la línea visual, ¿ya?, se encuentra por debajo de la línea horizontal. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Para poder hacer una correcta representación gráfica. A mí me van a dar la situación, me van a decir, se tiene un observador que mira hacia el objeto con un ángulo de depresión. Entonces eso me dice, eso quiere decir que está mirando hacia abajo. El objeto observado está hacia abajo y mi ángulo de elevación va a estar por debajo de la línea horizontal, porque la línea visual va a estar debajo de la línea horizontal, ¿ya? Este es el ángulo de depresión. ¿Cómo lo podemos visualizar? Con un teodolito hacia abajo, ¿no? Que está apuntando hacia abajo. En el caso de la experiencia que hemos hecho en el colegio, pues hemos hecho puros ángulos de elevación, no hemos trabajado ángulos de depresión. Pero si hubiésemos trabajado con ángulos de depresión, el teodolito hubiese estado apuntando hacia abajo, ¿sí? Esto representa mi línea visual, esta es mi línea horizontal y ese sería el ángulo de depresión. Entonces, depresión significa que la línea visual está debajo de la línea horizontal, por lo tanto se está mirando hacia abajo. Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de cómo aquí es muy importante, en este tema es muy importante la representación gráfica, ¿ya? Porque casi no les van a dar representación gráfica. Ustedes van a tener que hacer la representación gráfica. Sí, entonces tienen que ustedes saber correctamente cuándo es de elevación y cuándo es de depresión y cómo se ubican los ángulos de manera correcta, ¿ya? A ver, este ejemplo que me dice, desde la parte más alta de un faro que tiene una altura de 90 metros sobre el nivel del mar, se observa un bote con un ángulo de depresión. Entonces aquí más o menos, haciéndonos una idea, pues sabemos que el faro está arriba, ¿no? Está bien arriba, es como una torre grande, ¿sí? Y desde ahí se mira hacia el mar, que está hacia abajo. Entonces de aquí ya me doy una idea que el observador va a mirar hacia abajo. Por eso que eso es un ángulo de depresión y me está dando el valor, que es de 53 grados. Y me pregunta qué distancia del observador se halla el bote. Entonces, primer paso, hacer mi representación gráfica, ¿ya? Entonces acá tengo mi faro. Aquí está, generalmente se pone en una islita, ahí está pues el mar y el bote está por aquí, ¿sí? Entonces el observador se encuentra en la parte alta del faro, aquí. Entonces está mirando obviamente hacia abajo, ¿ya? Ahora, esto es muy importante. ¿Dónde voy a ubicar el ángulo? ¿Sí? La mayoría se confunde, y aquí voy a hacer acotación del error que muchos lo cometen siempre, ¿no? Por los siglos de los siglos, amén. En todos los años, en todos los grados veo lo mismo, ¿sí? Muchos aquí me ponen el ángulo, aquí, donde está 37, aquí ponen el ángulo de presión 53. No, ¿sí? Porque se olvidan la definición de ángulo vertical. El ángulo vertical es aquel que está formado por la horizontal y por la visual, ¿sí? Por lo tanto, por aquí no podría estar el ángulo de 53. Claro, aquí está la visual, pero esta no es la horizontal, esta es la línea vertical. La línea horizontal es esta, obviamente que es horizontal. Entonces, esta horizontal con esta visual es donde se ubica el ángulo de presión. Aquí va el ángulo de presión, ¿ya? Por favor, acuérdense siempre cuando van a hacer su representación gráfica. Entonces, aquí ubicamos 53. Ahora me está dando la altura del faro, que es 90, esto es muy importante, y me está pidiendo hallar la distancia que hay del bote hacia el observador. La distancia del bote del observador viene a ser esto de acá. Todo está prácticamente la longitud de la línea visual.
Eso es lo que me está pidiendo hallar. La distancia del observador, que está aquí, hacia el bote. Toda esta línea. Y como siempre, ustedes saben, lo que tenemos que hacer es hacer el método de la triangulación, ¿verdad? Formar triángulos, rectángulos. Entonces, tengo acá mi línea vertical, tengo mi línea visual, aquí trazo mi línea horizontal, ¿no? Esta línea horizontal que es paralela a la línea horizontal, y aquí tengo formado ya mi triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, este es el triangulito que me va a permitir hallar o resolver la situación. Muy bien, entonces aquí tengo a ver, como este es el ángulo de depresión y el ángulo que he formado es este de aquí, obviamente 53 está por fuera de este ángulo, ¿no? Pero yo sé que todo este mide 90, ¿correcto? Porque la horizontal con la vertical forman 90 grados. Entonces, si este es 53, este va a medir 37. Y si este mide 37, este va a medir 53. ¿Ya? O por ángulo alterno interno, también yo sé que si este es 53, este va a medir 53. Ahora, puedo trabajar con el 37 como el 53, ¿no? No hay problema, me va a salir, ¿ya? Pero vamos a trabajar con el de 37 mejor. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con el ángulo de 37. Entonces aquí tengo el ángulo, tengo como dato el cateto adyacente, ¿ya? Y quiero esta C que vendría a ser la hipotenusa. Entonces acá vamos a ayudarnos con la fórmula general. Me dice que la razón trigonométrica del ángulo es a la relación del lado no conocido, que es la hipotenusa, sobre el lado conocido, que es el cateto adyacente. Entonces acá tengo que ver qué razón trigonométrica tiene esta fórmula. Hipotenusa sobre cateto adyacente es la secante. Entonces la secante del ángulo va a ser igual a la hipotenusa que es C, le han puesto C, y el cateto opuesto que es el cateto adyacente, perdón, que mide 90. Y acá va a ser secante de 37 porque el ángulo es 37, ¿no? Entonces secante de 37 igual a la hipotenusa sobre 90. Despejo la hipotenusa, será igual a 90 por la secante de 37. Ahora, 37 es un ángulo notable. Acá está 37, este es 3K, este es 4K y este es 5K. La secante es la hipotenusa, o sea 90, 5 sobre el cateto adyacente, que sería 4. ¿Sí? Entonces sería, en este caso, sí, pues secante es hipotenusa, que es 5 sobre el cateto adyacente de 37, que es 4. Ok. Entonces aquí va a ser 90 por 5 entre 4, vamos a ayudarnos con la calculadora. 90 por 5 entre 4. 112,5. Entonces quiere decir que la distancia del observador hacia el bote es de 112,5 metros. ¿Está? Muy bien, chicos. Entonces acá vamos a aplicar también bastante de resolución. Rectángulos. Bien, vamos a ver siguiente ejemplo. Bien, a ver, vamos a analizar el ejemplo, vamos a analizar la situación. Me dice un avión que está por aterrizar en su misma trayectoria. Un avión que está por aterrizar observa en su misma trayectoria la pista de aterrizaje de extensión igual al doble de la altura a la que se encuentra. Si observa el extremo más alejado de dicha pista con un ángulo de depresión de 18 grados 30 minutos, determina con qué ángulo de depresión observa el otro extremo. Bien, a ver, entonces ahora vamos a hacer primero la representación gráfica, ¿verdad? Ubicamos aquí, me está hablando de un avión, entonces aquí tengo el avión. Me está hablando de una pista de aterrizaje, aquí toda esta parte negrita viene a ser la pista de aterrizaje, y esa pista de aterrizaje, de acuerdo al problema o a la situación, tiene una longitud, porque está mirando, dice, en un momento me habla
en un momento me habla de que observa el extremo más alejado de dicha pista con un ángulo de depresión de 18 grados. Determina con qué ángulo de depresión observa el otro extremo. Entonces, este viene a ser el extremo más alejado, que le voy a poner aquí B. C, ¿ya? Y este es el otro extremo, le voy a poner B, ¿ya? Entonces, BC vendría a representar toda la longitud de la pista, ¿ya? Entonces, a ver, aquí está el avión, está por aterrizar, observa en su trayectoria la pista de aterrizaje, BC vendría a ser la pista de aterrizaje. Que la extensión, o sea, extensión se está refiriendo a la longitud, ¿no? La pista de aterrizaje de longitud igual al doble de la altura que se encuentra. Entonces, ¿cuál es la altura a la que se encuentra el avión? Hacia el suelo se refiere, todo esto viene a ser la altura. No me dice, le voy a poner H. ¿Correcto? Y me dice que la extensión, o sea, la longitud de la pista de aterrizaje es igual al doble de la altura en la que se encuentra. Entonces quiere decir que toda la longitud es 2H. Correcto. Muy bien. ¿Qué más? Estamos ubicando los datos en el gráfico. Dice, si observa el avión, se entiende que es el avión, o sea, si desde el avión se observa el extremo más alejado de dicha pista, entonces aquí vamos a trazar la línea visual hacia el extremo más alejado, o sea, hasta C, ¿no? Si se observa el extremo más alejado de dicha pista con un ángulo de depresión, entonces esta es mi línea visual. Y voy a trazar mi línea horizontal. ¿Para qué? Para poder ubicar mi ángulo de depresión, correctamente. Entonces trazo mi línea horizontal, que también es una línea imaginaria. ¿Sí? Esta es mi línea horizontal. Siempre cuando hagan sus representaciones gráficas, chicos, tracen, ¿sí? Imaginariamente, o así a través de líneas punteadas, la línea horizontal y la línea vertical, para que puedan ubicar correctamente el ángulo vertical. En este caso, este ángulo de depreciación va aquí. Este mide 18 grados 30 minutos. ¿Ya? Y me pide determinar con qué ángulo de depresión observa el otro extremo. O sea que de aquí, ¿sí? Observa, o sea, hace dos observaciones. Uno hacia la parte más alejada y la otra hacia la parte más cercana, que sería el otro extremo. Entonces aquí voy a trazar otra línea visual hacia el otro extremo de la pista. ¿Ya? Hacia acá. ¿Sí? Entonces esta es mi línea visual 1 y aquí hay otra línea visual 2 porque hace dos observaciones. ¿Ya? Y obviamente pues se va a formar otro ángulo de depresión y eso es lo que me pide ayer, ¿no? ¿Cuál es ese ángulo de depresión? Acuérdense que está formado por la horizontal y la visual. Este sería el ángulo de depresión que me está pidiendo. Le voy a poner alfa. ¿Ya? Muy bien, entonces método de triangulación. Vamos a formar nuestros triángulos rectángulos. ¿Dónde tengo el triángulo rectángulo? Ve, aquí tenemos un primer triángulo rectángulo. Y aquí tengo otro triángulo rectángulo. A ver, aquí le voy a poner A. ¿Ya? A ver, entonces voy a empezar trabajando con el triángulo. No, acá sería BCD entonces. Vamos a borrar porque A es arriba, ¿no? Vamos a ponerle la letra D, no lo puedo repetir, porque aquí ya está A, ¿no? A, B, C, entonces vamos a ponerle D. D, ¿ya? Muy bien, entonces aquí, en el triángulo rectángulo ADC, ¿sí? Entonces, en ese triángulo rectángulo ADC, todo este sería el triángulo. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí. Voy a hallar este ángulo, ¿ya? Y este ángulo de aquí es un ángulo alterno, interno que el de aquí, ¿verdad? Porque estas serían las dos rectas
paralelas y esta sería la recta secante, ¿verdad? Entonces estos dos ángulos son alternos internos, por lo tanto esta me va a medir 18 grados 30 minutos. Entonces tengo aquí, en este caso, tengo el ángulo y tengo el cateto opuesto. Voy a hallar el cateto adyacente. Ahora, 18 grados 30 minutos es lo mismo que 18,5 grados. Y 18,5 grados es igual a 37 entre 2. Entonces quiere decir que este es un ángulo, este es un triángulo notable. ¿Ya? Vamos a dibujar acá el triángulo de 37 medios. Y vamos a poner acá sus lados proporcionales. 1K, 3K y aquí a raíz de 10K. Es notable, ¿no? Entonces, como es notable, entonces voy a hallar el cateto adyacente. Entonces, fórmula general también dice que la razón trigonométrica de este ángulo es igual al lado no conocido, que es el cateto opuesto, sobre, el lado no conocido es el cateto adyacente. Es DC, ¿no? DC es mi lado no conocido. Este es el lado que no sé, el lado DC, que es mi cateto adyacente al ángulo, ¿no? Y el lado conocido es el cateto opuesto. Entonces aquí estamos hablando de la cotangente, ¿verdad? Cateto adyacente sobre cateto opuesto es la cotangente. Entonces la cotangente de 37 medios es igual a, en este caso, cateto adyacente es DC, sobre el cateto opuesto que es H. Ahora, la cotangente de 37 medios es notable, no es conocido, es cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Es 3 sobre 1, ¿no? 3 sobre 1 es igual a DC sobre H. Despejo DC, DC va a ser igual a 3H. O sea, quiere decir que de D hasta C mide 3H. Ahora, pero de B hasta C mide 2H, entonces de D hasta B va a medir H, ¿no? Porque DC es igual a DB más BC, ¿verdad? Entonces DB vale H. ¿Ya? Entonces ahora sí, voy a mirar. Vamos a hacer espacio aquí. DB es igual a H. Vamos a borrar abajito para ahora trabajar el otro triángulo, ¿verdad? El triángulo más chiquito. Entonces ahora vamos en el triángulo. En el triángulo ADB. ADB. ¿Ya? Entonces en el triángulo ADB, ¿sí? Este triángulo, acá lo voy a dibujar, ¿ya? Este es A, este es D y este es B, ¿sí? Entonces tengo AD que vale H, tengo DB que vale H. Entonces este es un triángulo rectángulo isósceles, sus catetos son iguales, por lo tanto este es un triángulo rectángulo de 45 y 45. Entonces quiere decir que este vale 45 y este también vale 45. Ok, ¿qué me pide acá? Determina con qué ángulo de depresión observa el otro extremo. Ah, este de acá, ¿no? Me está diciendo alfa. Ahora, miren, este alfa viene a ser este de acá. Viene a ser 45 porque es alterno interno. Estos dos, o la línea horizontal con el piso, son las dos rectas paralelas y esta sería la recta secante. Entonces, alfa y este ángulo de acá son alternos internos, miden igual, o sea alfa, y eso es 45, entonces de acá alfa vale, y ya está, hallamos la situación. Muy bien, y vamos a ver un ejemplito más, ¿ya? Donde acá está combinando ángulo, bueno acá este ejemplito habla de ángulo de elevación, pero lo vamos a hacer, ¿ya?
Nos dice, desde la parte superior de la torre de control de un aeropuerto se observa un avión que en ese momento se encuentra a una altura de 1200 metros, con un ángulo de elevación cuya tangente es de 1,45. Determina la tangente del ángulo con el que se observa el avión en ese momento desde la base de la torre de control si ésta mide 40 metros. Entonces, lo primero que hay que hacer es la representación gráfica. Entonces, a ver, vamos a dibujar la torre. Una torre más o menos es así. Este va a ser mi piso. Es importante graficar el piso, ¿ya? Este es mi piso. Entonces acá dibujamos la torre. Y el avión estará por acá. Entonces, desde esta parte más alta, dice, de la torre de control, esta es la torre. Se observa un avión que en ese momento se encuentra a una altura de 1200 metros. Quiere decir que la distancia que hay hacia el suelo es de 1200. ¿Ya? Con un ángulo de elevación. Entonces aquí voy a trazar mi línea horizontal. Como es un ángulo de elevación es hacia arriba, ¿no? Línea horizontal, entonces la línea visual va a estar hacia arriba. Ok, aquí es mi ángulo de elevación, esta es mi línea visual. Con un ángulo de elevación, bueno, no me dice, pero me da como dato la tangente de ese ángulo, que le vamos a poner alfa, que es 1,45. Ahora, me pide determinar la tangente del ángulo con el que observe el avión en ese momento desde la base de la torre, o sea, de acá. ¿Sí? Tengo que ver el ángulo de elevación, ¿sí? Que se forma al observar desde aquí hacia el avión. Entonces acá hay otra línea visual. ¿Sí? Correcto. Voy a trazar mi línea horizontal aquí. Bueno, esta es mi línea horizontal. ¿Sí? Entonces mi ángulo determina la tangente del ángulo con que se observa el avión. Entonces acá estamos hablando, acá combina, ¿ves? Elevación con depresión. Este es el ángulo de elevación. Esta es línea visual 1, esta será la línea visual 2. ¿Ya? Entonces me está pidiendo que determine la tangente. Acá le voy a poner beta. Entonces acá nos piden la tangente de beta. ¿Ok? ¿Qué más me dice? Si esta mide 40 metros, o sea, la torre, toda la torre mide 40 metros, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a trabajar acá. Tenemos varios triángulos, rectángulos que tenemos que trabajar. Vamos a empezar trabajando este triángulo de aquí. ¿Sí? Ok, ¿ya? Acá le voy a poner, en este caso le voy a poner acá A, B, C, D, E, ¿ya? Para diferenciar los triángulos. Entonces, a ver, voy a trabajar el triángulo, voy a empezar trabajando el triángulo ABD, ¿ya? Entonces acá vamos a poner en el triángulo rectángulo ABD, ¿sí? Muy bien, entonces voy a graficar acá el triángulo rectángulo ABD. Este es A, este es B y este es D. Este mide alfa. Ahora, toda la torre mide 40, entonces quiere decir que de B hasta C mide 40 también. 40 en este caso metros. Ahora de A hasta C, ahora vemos que AC está formado por AB más BC. Por lo tanto, AB va a ser igual a AC menos BC. AC vale 1200 y BC vale 40. Entonces vamos a restar 1200 menos 40 es 1160 metros. Entonces acá va a medir 1160 AB. ¿Ya? Entonces aquí tengo como dato el ángulo y tengo como dato el cateto opuesto y quiero hallar el cateto adyacente.
Entonces aquí la razón trigonométrica de ese ángulo va a ser igual al lado no conocido, que es A, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces aquí estamos hablando de la cotangente. La cotangente del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre 1160. Entonces el cateto adyacente va a ser igual a 1160 por la cotangente de alfa. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos al otro triángulo. ¿Ya? Vamos al otro triángulo en este caso. En el triángulo rectángulo al grande, ¿no? AC, aquí le hemos puesto E, ¿no? ACE, lo voy a dibujar aquí. Aquí está A, aquí está C y aquí está E. Este mide beta. Todo esto mide 1200. Y voy a hallar CE. ¿Sí? En este caso aquí. X le voy a poner, ¿ya? Muy bien, entonces aquí en este caso pues tengo también como lado conocido el cateto opuesto y lado incógnita el cateto adyacente. Acá también voy a trabajar con la cotangente de beta igual al lado no conocido que es X sobre el lado conocido que es 1200. Entonces X es igual a 1200 por la cotangente de beta, ¿ya? Pero este X, ¿sí? Este que viene a ser X de aquí a aquí, es igual que este cateto adyacente de acá. O sea, X viene a ser CE, ¿ya? Y aquí vemos del gráfico, vemos que BD es igual a CE. O sea, estas dos cantidades son iguales. Entonces acá decimos que 1160 por la cotangente de alfa es igual a 1200 por la cotangente de beta. Voy a abrir otra diapositiva más. Y en la otra diapositiva vamos a poner esos datos, ¿no? 1160 por la cotangente de alfa. A ver. Aquí. Vamos a subir un poquito. Entonces, a ver, de lo anterior, 1160 por la cotangente de alfa es igual a 1200 por la cotangente de beta. Ahora, y nos daba como dato la tangente de alfa, ¿no? Aquí me decían que era 1,45 y nos piden la tangente de beta. Entonces, estas cotangentes las voy a expresar mejor en tangentes, ¿sí? Acá me está dando la tangente de alfa 1,45. Y nos pide la tangente de beta. Muy bien, entonces, a ver, vamos a cambiarlo o ponerlo en función, expresarlo en función de la tangente. Ahora, la cotangente es la inversa de la tangente. Entonces, la cotangente de alfa va a ser igual a 1 sobre la tangente de alfa y la cotangente de beta va a ser 1 sobre la tangente de beta. Bien, como nos piden la tangente de beta, entonces voy a despejar tangente de beta. ¿Ya? Entonces, esta tangente de beta voy a pasar al otro lado a multiplicar y esta también la paso al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría tangente de beta por 1160 igual a 1200 por tangente de alfa. La tangente de beta será entonces a 1200 por la tangente de alfa sobre 1160. Reemplazando la tangente de alfa, que es 1,45 sobre 1160. Entonces, vamos a ayudarnos con la calculadora. Entonces me dice
1200, ¿no? Por 1,45. 1200 por 1,45. Entre 1160. 1,5. Ya está. Y 1,5 es 15 sobre 10. Y esto es 3 medios. Bueno, ya 1,5, 3 medios. Ya está. La tangente de beta es 1,5 y ahí está. ¿Ya? Facilito nomás entonces. Ahora sí les toca a ustedes aplicar lo comprendido. Ya saben el procedimiento.